Buen día con todos. En esta oportunidad vamos a aprender a crear archivos de acceso aleatorio utilizando el lenguaje de programación C++. Este archivo permite acceder a cualquier parte del mismo en cualquier momento, así como en un arreglo. Por ejemplo, si tenemos el arreglo llamado números del tamaño de 1.000.000 y queremos indagar qué número se ubica en la posición 1000, lo que debemos hacer es números en el índice 999. Para los que son nuevos en el lenguaje, y aquí quiero abrir paréntesis, sabemos que los arreglos en C++ empiezan en el índice 0. Por ende, si queremos saber quién se ubica en la primera posición, es decir, qué número está en la primera posición del arreglo, debemos decir números en el índice 0. Y si queremos saber el segundo número, números en el índice 1 y así sucesivamente. Con eso cierro el paréntesis. Bueno, ¿por qué mencionaba aquí que es igual a un arreglo? Es decir, acceder a cualquier parte del mismo en cualquier momento. Por esta sencillez. Si yo quiero saber cuál es el número que está en la posición 1000, lo único que hago es decir, indagar en el índice 999. No tengo que indagar en los números anteriores al número que quiero consultar. Le indico al programa, tienes que ir a este índice e indagar ese número. Nada más. Por eso es que podemos acceder fácilmente. La complejidad para hacer esto es de pico 1. Hemos explicado esa parte y ahora vamos a explicar lo que concierne a registros de longitud fija. ¿Qué quiere decir esto? Primero debemos entender qué son los registros. Por ejemplo, aquí tenemos apellido, tenemos nombre y tenemos edad. Y vamos a tener algunos datos. Cornejo, Katia y la edad 23. Y vamos a tener también Vargas, Alejandra y la edad 24. Solo esto de aquí es un registro. Un registro mayormente está conformado por atributos o campos. En este caso tenemos el campo apellido, el campo nombre y el campo edad. Y lo que tenemos aquí es un registro. La estrategia que vamos a utilizar va a ser registros de longitud fija. Vamos a utilizar un archivo de texto con extensión .txt y dentro de ese archivo de texto vamos a crear, digamos, un conjunto de cajas que son estas. Cada una de estas cajas va a poder almacenar un registro, es decir, todo esto que ustedes ven aquí, este registro puede ir aquí y este otro bien puede ir aquí o aquí y así con otros registros. De esta forma se nos facilita el consultar la información dentro de estos archivos. Ya no tenemos que indagar todos los datos que están en el archivo, sino que como ahora está más organizado, lo único que hacemos es decirle ándate a la posición tanto y encuentra o recupera todos los datos que encuentres en esa posición. Registros de longitud fija quiere decir que van a tener un tamaño fijo, no van a ser volátiles. Aquí, por ejemplo, yo le estoy diciendo que esta caja es de 100 bytes, por ende esta otra debe ser de 100 bytes y esta otra también. Aquí tenemos que empieza en la posición 1, así que el segundo registro lo puedo indagar en la posición 100 y el tercer registro en la posición 200 y así sucesivamente. Esos son los registros de longitud fija. Y yo lo que voy a hacer es decirle al programa, quiero que me crees 200, 300, 500 registros en blancos en donde yo voy a poder almacenar esto de aquí. Y estos registros que ustedes ven aquí los vamos a crear con base al tamaño del objeto que vamos a ir manejando y vamos a ir guardando aquí. Y lo vamos a ver ahora en el código. Para esto voy a crear nuevo archivo, archivo C++ y suscriptor. Voy a utilizar, digamos, un ejemplo real, el ejemplo del canal, donde tenemos suscriptores y estos suscriptores tienen un nombre y tienen un número de suscriptores también. Le vamos a dar check aquí para que me cree el archivo de cabecera también. En siguiente le damos a enlazar y le damos en crear. Voy a borrar este copyright, no me gusta, y voy a borrar esto de aquí también. Aquí vamos a crear la clase suscriptor, punto y coma, su parte privada. Había mencionado que vamos a tener un código, creo que no lo mencioné, pero ya lo estoy mencionando. Y aquí vamos a tener lo que es usuario y vamos a tener cantidad suscriptores de esa forma. Listo, como estamos utilizando el tipo de dato string, vamos a include la librería string.
de esa forma. Ahora vamos a ver la parte pública de esta clase. Y aquí vamos a tener el constructor suscriptor de esa forma. Suscriptor, sí, está bien. Int, std, string y también tenemos int. Punto y coma. Vamos a crear los get código de esa forma. Int get usuario. Usuario no es int, es string. Y acá tenemos get cantidad suscriptores. Listo. Vamos a crear los set código. Y esto tiene un parámetro del tipo int. Void set usuario tiene un parámetro del tipo string. Void set cantidad suscriptores y tiene un parámetro del tipo int también. Hemos terminado con esto y aquí copiamos. Vamos a ejecutar para ver si no tenemos ningún error. No tenemos ninguno, nos vamos al archivo .cpp, pegamos, cogemos esto, copiamos, lo colocamos adelante, más 2 puntos y listo. Y esto lo colocamos adelante del nombre de los métodos. Allí. Y en estos dos últimos también. El punto y coma lo cambiamos por llaves. De esa forma y de esta forma. Perfecto. Aquí ya tenemos que colocar los nombres de los parámetros. Usuario P y cantidad suscriptores P. Vamos a utilizar la lista de inicializadores del constructor, que es código P, coma, usuario P, coma, cantidad de suscriptores P. Perfecto. Aquí retornamos, return this código. Ya está. Return this usuario. También ya está. Y por último, this cantidad de suscriptores. Ya está. Aquí sería código P. Y esto en el cuerpo sería this código es igual a código P. De esa forma ya está. This usuario P. Todavía no creo el parámetro para este caso, que sería usuario P. Listo. Y aquí cantidad suscriptores P. Cantidad de suscriptores, cantidad suscriptores P. Y hemos terminado. Vamos a crear la clase. Vamos a incluir primero el archivo de cabecera, suscriptor.hpp, suscriptor, y vamos a crear un objeto sin argumentos de esa forma. No voy a inicializar nada y tengo un error. El error se debe a que aquí tengo un constructor que está esperando argumentos para estos parámetros. Entonces, como yo estoy creando en el main.cpp un objeto y no le estoy incluyendo los argumentos, por ende es que me dice que este objeto no encaja con el constructor que hemos creado en el archivo .hpp con esto, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Podríamos irnos aquí en suscriptor.cpp y hacer esto. Igual 0, igual en blanco. Aquí también igual 0. Pero vamos a tener un error. Este error tiene que ver con la ambigüedad. ¿Por qué con la ambigüedad? Porque en el archivo .hpp lo que estoy haciendo es declarando aquí un constructor que me dice, que me indica que va a recibir o que tiene 3 parámetros y que está esperando 3 argumentos. Por ende, aquí en suscriptor.cpp lo que tengo es que cuando coloco igual 0, igual en blanco e igual 0 nuevamente, es que le estoy indicando que no necesariamente el objeto va a recibir 3 argumentos, sino que los puede tener en blancos. El compilador no sabe justamente si esto está bien o si esto de aquí está bien.
para evitarnos ese error un poco de ambigüedad, entre comillas, ¿no? Lo que vamos a hacer es en el punto HPP colocar int igual 0, string igual en blanco e int igual 0. De esa forma yo aquí ya no voy a tener ese error, ejecuto este programa, ejecución exitosa, y ahora lo que vamos a hacer es suscriptor.getCódigo, suscriptor.getUsuario y suscriptor.getCantidad. Me faltó imprimirlo en pantalla y esto lo voy a hacer aquí. Voy a utilizar cout y aquí también cout. De esa forma voy a ejecutar este programa y vamos a ver que tengo 0 en blanco y 0, justamente los valores con los que inicia cualquier objeto de la clase suscriptor. Perfecto. Ahora, debemos revisar un poco la estructura que tenemos aquí y es la siguiente. Nosotros estamos hablando de que vamos a tener registros de longitud fija. Para eso debemos indagar si la estructura de nuestra clase de suscriptor es la indicada. Y aquí vemos que el int, por ejemplo, tiene 4 bytes. ¿Sí? Este int también tiene 4 bytes. Pero este string no sabemos qué cantidad de bytes va a tener, cuál va a ser el tamaño de este string. No lo sabemos porque va a depender, es dinámico, mejor dicho, porque su tamaño va a depender de los caracteres que el usuario ingrese por teclado o a través de la lectura de un archivo. En otras palabras, el tamaño de un string de 3 caracteres va a ser menor al tamaño de un string de 20 o 30 caracteres. Entonces eso va a variar y eso tiene un impacto porque no va a permitir que esto sea fijo, va a cambiar. Por ende, lo que vamos a hacer aquí es cambiar ese string por un char usuario que sea un arreglo y ahí le vamos a dar un espacio, un tamaño, perdón, de 30. Listo. El resto no lo vamos a cambiar. Vamos a recibir un string, sí, pero lo vamos a convertir a usuario, a este tipo de dato, un arreglo llamado usuario de tamaño 30. Si nosotros ejecutamos esto vamos a tener errores. Aquí tenemos este set, lo vamos a cambiar, ¿sí? Porque ya no podemos hacer simplemente eso, utilizar el igual para asignar, no lo podemos hacer porque vamos a tener un string y ese string lo vamos a pasar a un arreglo de char. Aquí no podemos utilizar esto que ustedes ven aquí porque si queremos pasar el valor del string a un arreglo lo tenemos que hacer a través de una función que es strncpy y para eso vamos a eliminar. Lo único que vamos a tener aquí en la lista de inicializadores es código y cantidad de suscriptores y aquí en el cuerpo, es decir dentro de las llaves, lo que vamos a hacer es invocar setUsuario y le enviamos usuario p de parámetro. Perfecto. Y aquí es donde va a estar la magia y la magia va a consistir en lo siguiente: const char. Y aquí voy a crear una variable temporal. Usuario temporal va a ser igual a usuario.data. ¿Qué es lo que hace la función data? Convierte este string a un arreglo. Voy a continuar y sigo con size-t, es un tipo de dato para tamaños. Tamaño. Y aquí lo que voy a hacer es usuario p.size. Indagar cuál es ese tamaño. Y aquí voy a reasignar un valor. Voy a preguntar, ¿tamaño es menor a 30? Si es menor a 30, entonces el tamaño que tengas está bien. Y lo voy a sumar con el otro caso. En caso que tamaño sea mayor o igual a 30, lo voy a multiplicar por 29. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Por ejemplo, si yo tengo 40 caracteres, lo que va a hacer esto de aquí es que lo único que va a contar es 29, ¿sí? 29. Y van a ser 29 los caracteres que voy a copiar de usuario temporal a la variable que tengo aquí, usuario, ¿sí? En cambio, si es menor a 30, no necesito cortar nada. ¿Sí? Si es menor a 30, si es 29 o si es, por ejemplo, 12, lo único que hago es que 12 caracteres son los que voy a copiar. Nada más.
La función que les decía es strn, está aquí, y tenemos que colocar 3 argumentos. El primero es el destino, que es la variable que tenemos aquí, el arreglo que tenemos aquí. Perfecto. Después, estoy aquí, usuario temporal, y después el tamaño, que sería tamaño. Perfecto. Para terminar, hay que recordar que como es un arreglo, debemos agregarle al final lo que es un carácter nulo, porque los strings siempre al final del string existe el carácter nulo, y ese carácter nulo lo vamos a agregar justamente al final de todo. Usuario, no quiero que se confunda, usuario, ¿sí? No quiero que se confunda, sigan bien la secuencia, y este usuario se refiere, de nuevo repito, a esto de aquí, porque ya lo copiamos. Ya copiamos a ese arreglo. Y aquí vamos a colocar en la posición de tamaño, ¿sí? Que vendría a ser la última, la verdad, igual, comillas simples, backslash 0. Y este es el carácter nulo. Con ese carácter terminan los strings. Así que le agregamos, porque lo que estamos haciendo es pasar el string a un arreglo. Listo, hemos terminado con eso. Lo que vamos a hacer a continuación es, bueno, vamos a ejecutar para ver si tenemos errores. No tenemos ningún error. Y ahora vamos a agregar suscriptor.set código, que sea el 1, suscriptor.set usuario. Podríamos tener código X, ¿no? Un canal llamado código X, suscriptor.set cantidad de suscriptores que tiene. Por ejemplo, vamos a poner 13.000. De esa forma, guardamos, ejecutamos y miren, tenemos, ahí está, los valores. Recuerdan que aquí habíamos colocado que cuando retorna un string. No hay ningún problema con ello, en que justamente de un arreglo podemos convertirlo implícitamente a un string, como ustedes pueden ver aquí. Entonces, hasta allí estaríamos creando la clase, definiendo la clase suscriptor y declarando la clase suscriptor. Lo que quiero hacer a continuación es, en el main vamos a agregar, bueno, ya he agregado lo que es include suscriptor.hpp, ¿sí? Y también vamos a agregar include el fstring. Eso de ahí. Esta librería nos va a ayudar a nosotros a manejar archivos, porque tenemos que manejar archivos. F viene de file o archivo. Entonces, como ya tenemos la librería fstring aquí, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrar esto de aquí porque ya no lo necesitamos. Y ahora vamos a recapitular esto de aquí. Nosotros vamos a crear un archivo de texto con extensión .txt. Y lo que vamos a hacer es crear estas pequeñas cajas en ese archivo. En este momento voy a decir, quiero crear 300 registros y esos registros van a estar vacíos. No van a haber datos. Con crear registros no me refiero a que voy a crear registros, voy a ingresar el usuario, etcétera, etcétera, sino que los voy a crear en blancos. Es decir, voy a crear estas cajas donde voy a almacenar los registros verdaderos. He creado justamente estos dos objetos, perdón, esta clase, porque a través del objeto que vaya a crear con base a esta clase, voy a poder yo separar los bytes necesarios que debo de tener para poder almacenar un objeto de la clase suscriptor. ¿Sí? Es decir, si el objeto de la clase suscriptor pesa, vamos a suponer, 180 bytes, si su tamaño es 180 bytes, entonces yo aquí voy a tener 180 aquí, otros 180 aquí y otros 180 aquí. Pero yo debo indagar cuánto es el peso. Por eso es muy importante que aquí yo inicialicé los 3 atributos que tengo: a código, usuario y cantidad de suscriptores, con un valor. Porque eso de allí me va a permitir a mí ya establecer un tamaño por defecto. Entonces, a continuación voy a crear std o offstring, que es un archivo de salida, y aquí yo le voy a colocar, por ejemplo, archivo, ¿sí? Voy a abrir el archivo, le voy a colocar un nombre, va a ser data.txt,
coma, y aquí le voy a indicar el modo con el que voy a utilizar este archivo. std, ios, binary. De esa forma. Lo que estoy haciendo en esta línea 23 es que vamos a abrir el archivo para la salida de modo binario. Lo podemos hacer por separado si creamos aquí y aquí le damos archivo.open, pero lo quiero hacer en una sola línea, de esa forma, para ahorrar tiempo y ahorrar espacio también. Ahora lo que vamos a hacer es preguntar si este archivo está abierto. Si preguntamos archivo está abierto, si el archivo no está abierto, en este caso estamos preguntando si el archivo no está abierto, lo que vamos a hacer es enviar un mensaje de error. El archivo no se puede abrir. /n, dos puntos, y vamos a utilizar exit para salir del programa. Este ser que ustedes están viendo aquí es un objeto de la clase OString que representa el error estándar en C++. En el caso de C, ¿sí? Este es en el caso de C++, que es std, ser, pero en el caso de C, si ustedes están manejando C, es este que ustedes ven aquí. ¿De acuerdo? Y la siguiente línea que tengo aquí, exit, termina el proceso normalmente. En otras palabras, ejecuta la limpieza regular para terminar el programa. Todo lo que tenga que destruir lo destruye y termina el proceso como si el programa estuviera terminando normalmente. Nada más. Y esto es muy importante para saber si el archivo se abrió o no. Lo siguiente que vamos a hacer es crear un objeto en blanco. Y me refiero en blanco, es decir, sin datos que el usuario esté ingresando. En otras palabras, suscriptor blanco suscriptor. De esta forma. Ustedes pensarán, no estás enviando argumentos, cuánto es el tamaño de ese objeto. Pues la verdad, como yo tengo aquí que estoy inicializando todos los objetos de esta forma, en caso no se envíen argumentos, entonces yo ya estoy estableciendo cuál va a ser el tamaño de ese objeto. Ya tengo allí blanco suscriptor y ahora voy a crear un for les había mencionado que voy a crear 200 registros, es decir, 200 de estas cajitas dentro de este archivo .txt. Entonces int i igual a 0, int menor a 200, le voy a poner 4. Primero 100, más i. Listo. Estoy utilizando más i y no i porque más i no hace una copia. En cambio, i genera una copia internamente. Así que más i para mí, digamos, está bien. Ahora, lo que voy a hacer a continuación es utilizar una función, la función write. Esta función de allí. Y se utiliza de esta manera. Archivo.write. Y esta función write tiene dos argumentos. El primero, y aquí debo convertir a constChar, ¿de quién? Del objeto que tengo aquí. Blanco suscriptor, size of de la clase suscriptor. De esa forma. ¿Qué significa esto? Lo que ustedes ven aquí, que es la función write, genera un número de bytes fijo. ¿De acuerdo? Entonces, yo les había mencionado que en el archivo debo tener yo cajas de longitud fija. Entonces, estas cajas vendrían a ser los registros en sí. Con write, lo que estoy haciendo es generando bytes, números de bytes de longitud fija. Y es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta porque estamos utilizando binary aquí. Para poder hacer uso de estos archivos y poder tener longitudes fijas en los registros, yo debo hacer uso del modo binario en el archivo. Ahora, los dos argumentos que ustedes pueden ver aquí, el primero y el segundo, el primero es usado para convertir punteros de un tipo a otro.
este de aquí que ustedes pueden ver aquí. Convierte punteros de un tipo, de este tipo, a este tipo. Ustedes habrán visto también el famoso static cast, ¿sí? Bueno, es que hacemos una conversión, por ejemplo, podríamos decirle acá int de quién, de 2.5, ¿no? Estamos convirtiendo este double, me faltó punto y coma, este double lo estamos convirtiendo a un valor entero, que sería 2. Pero en este caso estoy haciendo uso de esto de aquí, que está convirtiendo el puntero de un tipo a otro. Y esto me va a dar como resultado el byte inicial del objeto almacenado en memoria. Yo tengo un objeto almacenado en memoria, que es este, y me va a devolver el byte inicial. Pero yo debo saber, ok, pero write, ¿desde dónde a dónde? Entonces, para saber dónde termina, yo debo tener justamente el tamaño del objeto que representa el número total de bytes a ser escritos desde el byte inicial. Por eso es que coloco aquí size of, es decir, de la clase suscriptor. Y de esa forma estoy creando los 100 registros de longitud fija. Guardo, ejecuto, ya está. Y para ver ese archivo me voy aquí, Show in Finder, y aquí está. Y aquí tengo mis 100 registros. Ustedes dirán, pero no se ve nada, ¿qué es eso? Bueno, es cierto, no se ve nada, porque lo que estoy haciendo es escribiendo bytes. Por eso es que me salen estas combinaciones medias raras. Si yo, en su lugar, me voy al main aquí y coloco 400 registros, ejecuto, abro y miren, cambió allí. Ahora tengo más registros. Perfecto. Cierro esto de aquí y con eso hemos terminado la primera parte, que es crear archivos de acceso aleatorio. Ya he creado el archivo. Ya tengo los registros de longitud fija, que en este caso son 400. Ahora lo que voy a hacer en el siguiente video es crear los datos para almacenarlos. Es decir, escribir, y después voy a leer los datos. Eso sería todo por este video. Muchas gracias.